La historia no siempre la escriben los pueblos. A veces la diseñan los intereses. A finales del siglo XIX, el mundo estaba entrando en una nueva era. Las potencias ya no solo competían por tierras, competían por rutas, por comercio, por influencia, por control. Y en medio de ese tablero global existía un punto casi invisible en el mapa, pero con un valor incalculable: Panamá. En ese entonces, Panamá no era un país, era una provincia olvidada de Colombia, lejos del poder central, aislada, difícil de controlar, pero su ubicación la convertía en algo único, un puente natural entre dos océanos. Desde hacía décadas, el sueño de construir un canal interoceánico había obsesionado a ingenieros, imperios y empresarios. Primero lo intentaron los franceses. El proyecto fracasó. Miles de trabajadores murieron. Enfermedades, corrupción, errores técnicos. El sueño parecía imposible, hasta que apareció un nuevo actor: Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, el país ya no quería ser solo una nación, quería ser una potencia global, y para eso necesitaba el canal. El presidente Theodore Roosevelt lo tenía claro: el control del canal es el control del comercio. Pero había un obstáculo. Panamá seguía siendo parte de Colombia, y Colombia dijo no. El gobierno colombiano rechazó el tratado que permitía a Estados Unidos construir el canal bajo sus condiciones. Fue una decisión soberana, pero también una decisión que cambiaría todo. Noviembre de 1903. En cuestión de días, ocurrió lo impensable. Panamá declaró su independencia. No hubo una guerra prolongada. No hubo una gran movilización popular. No hubo tiempo. Fue rápido. Demasiado rápido. Mientras tanto, buques de guerra de Estados Unidos aparecieron en las costas. No bombardearon. No invadieron directamente, pero hicieron algo más estratégico. Impidieron que Colombia enviara tropas para recuperar el territorio. Fue una independencia, sin posibilidad de reversa. Y apenas 3 días después, el nuevo país firmó un acuerdo que marcaría su destino: el Tratado Haibunau-Varilla, un tratado que otorgaba a Estados Unidos el control total del canal y de una extensa zona a su alrededor, prácticamente territorio extranjero dentro de Panamá. Pero lo más inquietante no fue el contenido del tratado, fue quien lo firmó. No fue un presidente panameño elegido, no fue un representante del pueblo, fue Philippe Bunau Varilla, un ingeniero francés, un hombre que ni siquiera vivía en Panamá, un hombre con intereses económicos directos en que el canal se construyera, y aún así firmó en nombre de todo un país. Entonces la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién tomó realmente las decisiones? ¿Panamá o quienes necesitaban el canal? Las obras comenzaron, y lo que antes parecía imposible se hizo realidad. El Canal de Panamá se convirtió en una de las mayores hazañas de ingeniería de la historia. Un atajo entre océanos, un acelerador del comercio mundial, una pieza clave en la economía global, pero también un símbolo de poder. Durante décadas, la zona del canal fue controlada por Estados Unidos, como si no perteneciera completamente a Panamá, como si la independencia hubiera tenido condiciones. Pasaron los años, gobiernos, crisis, protestas, hasta que finalmente, en 1999, Panamá recuperó el control total del canal, casi un siglo después de su independencia. Demasiado tiempo para una soberanía completa. Y entonces, la historia vuelve a abrir la herida, porque cuando todo encaja demasiado bien, cuando los tiempos son demasiado precisos, cuando los intereses son demasiado claros, surge la duda. ¿Fue Panamá un país que luchó por su libertad? ¿O un territorio que se volvió indispensable en el momento exacto? ¿Fue una independencia genuina? ¿O una jugada maestra en un tablero global? Tal vez nunca lo sabremos con certeza, pero hay algo que sí es claro: el canal cambió el mundo, y Panamá nació en medio de ese cambio, porque a veces las naciones no solo nacen, se construyen, se negocian, se moldean, y en esos casos la historia no se borra, se reescribe. ¿Y tú qué crees realmente? ¿Independencia o estrategia?